Hola, soy estudiante de Química y Farmacia del segundo semestre y voy a explicar acerca de la resonancia de la materia de química. La resonancia como tal en moléculas orgánicas es cuando una molécula orgánica busca estabilizarse a través de buscar hibridaciones. Esto quiere decir que teóricamente una molécula existe como tal, pero físicamente, químicamente, al tener repulsión entre átomos, entre electrones y otros electrones, entonces necesita una forma de estabilizarse. ¿Cómo busca esto? Cuando una molécula principal tiene dos parecidos, es decir, hibridaciones. Estas hibridaciones lo que hacen es que pueda formar enlaces y como tal la molécula puede lograr estabilizarse. Esto se representa bajo estructuras de Lewis o bajo configuraciones electrónicas teóricamente. También podríamos dibujarlo, pero como tal vamos a hacerlo eso más adelante. Como segundo punto voy a explicar acerca del radioatómico. Eh, Teóricamente, un átomo siempre se va a encontrar en estado neutro, es decir, que va a tener la misma cantidad de electrones como la misma cantidad de protones. Esto quiere decir que cualquier pequeño cambio que tengan en su densidad electrónica, es decir, sus electrones, puede afectar directamente a su tamaño. ¿Cómo puede afectarlo? Pues pueden o bien crecer o bien hacerse más pequeños. ¿Cómo podría pasar esto? Por ejemplo, cuando un átomo pierde un electrón, se forma un catión. Por lo tanto, cuando se forma el catión, entonces su radio atómico disminuye. Pero, todo lo contrario, cuando un átomo gana un electrón, es decir, forma un anión, tiene tendencia a también ganar mayor radio atómico. ¿Esto cómo se podría representar? Que mediante estructuras, configuraciones electrónicas y todo este tipo de situaciones, podemos ver que el radio atómico muchas veces cuando se gana un electrón aumenta. Entonces, bajo esta premisa, podemos determinar que el radio atómico aumenta en la misma proporción en la que un átomo gana electrones. Esto se debe a que los electrones agregados repelen a la nube electrónica aumentando el volumen del átomo. Entonces, como anteriormente yo les mencioné, cuando se forma el anión, pues evidentemente el átomo va a tender a tener un mayor radio atómico. Por lo contrario, cuando se forma el catión, pues ya va a tener menos radio atómico. Listo. Entonces, previamente haber explicado estos dos conceptos que son muy necesarios para el siguiente tema que vamos a explicar acerca de las hibridaciones de nuestras moléculas, vamos a empezar con nuestra molécula del ácido hipocloroso, también conocido como el HClO. HClO. Como nosotros podemos ver, esto es un ácido oxácido. Para nosotros explicar la configuración, para explicar la hibridación, tenemos que realizar la configuración electrónica, que sería de la siguiente forma. Como nosotros bien sabemos, a través de la tabla periódica podemos obtener datos muy necesarios, que podría ser el número atómico. Entonces, el hidrógeno puse un 1. Entonces, su configuración electrónica sería 1s1, porque no tiende a formar más. De ahí el siguiente sería el cloro, que tendría un valor atómico de 17. Entonces, para el cloro, nosotros tenemos que definir varios números y varios subniveles de energía. Entonces, tenemos el 1s2, 2s2, 2p6, ya. Hasta aquí podemos contar 10, ya. 3, ya, listo. Aquí. 3s2 y 3p. A ver, entonces aquí tenemos 10. Más 2 sería 12. ¿Cuántos necesitamos para llegar a 17? Pues necesitamos 5. Entonces ponemos aquí 5. Bajo el principio de exclusión de Pauli y bajo el principio de Hunt, podemos determinar que siempre se tiene que llenar para arriba los subniveles de energía. Entonces es así. Hasta aquí están 3. Ya. Entonces, para explicar esto, determinamos que como en el subnivel P tiene únicamente 5 electrones y tiene uno libre, este uno libre va a ser el que busque a toda costa para buscar la estabilidad, porque todo átomo, bajo el estudio que se le ha hecho, tiene que buscar la estabilidad. Entonces, ahí quedaría esto. Listo. Entonces, ahora vamos a explicar acerca de la configuración de Lewis. Como bien sabemos, tenemos que reconocer cuántos átomos tenemos. Entonces, vamos a escribir aquí para que nos haga un poquito más fácil. Aquí le borramos.
Ya, tenemos el ácido hipocloroso. Como bien vemos, tenemos 3 átomos. Entonces tenemos que ver cómo los podemos graficar. ¿Cómo podemos ver esto? Bajo la electronegatividad de cada átomo. ¿Cómo se puede ver esto también? En la tabla periódica. Sabemos que aumenta el nivel de electronegatividad mientras más en la parte superior de aquí se encuentre. Entonces, vemos que el cloro está en el periodo número 3 y el hidrógeno está en el 1, pero esto no contaríamos. Entonces, como molécula, como átomo principal, tenemos el oxígeno. Y del oxígeno, este podría derivar en el cloro y en el hidrógeno. O sea, se une con un enlace simple, ojo, este es un enlace sigma, se uniría al hidrógeno y al cloro. Listo. Para la estructura de Lewis, para la configuración, estructura de Lewis, nosotros podemos graficarlo con puntitos, entonces vamos a hacerlo. Como aquí sabemos, bajo la configuración electrónica del cloro, que ya previamente ya la realizamos, podemos ver que tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Entonces aquí tendríamos que expresarle 7. Entonces vamos, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí tendríamos el último. Ya. Aquí solo tendríamos 7 electrones, pero necesita 8. Ojo aquí. Tenemos el oxígeno, que podremos ver que tiene 2 electrones libres para aparearse. Eso quiere decir que uno podría aparearse con el cloro y otro podría aparearse con el hidrógeno. Entonces, para rellenar este enlace, tenemos una X del oxígeno, un electrón del oxígeno. Ya. Y lo mismo aplicamos para el hidrógeno. Como vemos que solo tiene un electrón, pues aquí ya estaría yendo su último nivel de energía, que prácticamente es el primero. Ya. Pero para el oxígeno es otro caso. Como vemos, el oxígeno tiene 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, tendremos que explicar 8 electrones aquí. ¿Cómo podemos explicarlos? Pues tendríamos uno aquí, 2 ahí, uno aquí, otro aquí. Tendríamos 4, 5, 6. Pero como está unido, está haciendo un enlace con el hidrógeno y con el cloro, ya tendríamos los 8, 1 y 2. Como podemos analizar, y como ya les mencioné, vemos que la molécula está ya correctamente realizada la configuración de Lewis. Entonces podemos analizar bajo estos 2 pares de electrones libres que esto está formando una figura tetraédrica. Esto quiere decir que su hibridación como tal sería sp3. ¿Y por qué sería sp3? Porque si nosotros lo analizamos electrónicamente, muy probablemente en la teoría puedas decir que la molécula es viable y puede funcionar. Lo que pasa es que en la vida práctica, ¿no? Necesariamente existen cosas como la repulsión, como ya les expliqué. La repulsión como tal es que no pueden agregarse o no pueden mantenerse estables electrones que no están correctamente en un ángulo correcto. Esto quiere decir que, digamos, esta parte de aquí, este grupo de átomos de aquí, podría repeler a este y este repele a este y este repele a este. Entonces nunca estaría en estabilidad. Entonces siempre estaría así moviéndose muy agresivamente. Inclusive podría no... Esto podría afectar a la molécula. Entonces no sería viable. ¿Cómo podemos evitar que estos 2 pares de electrones no, como tal, podríamos decir que no repelan tanto al resto? Pues estos 2 pares de electrones podríamos hibridarlos. Eso quiere decir que tendríamos que hibridar la molécula, el átomo de oxígeno a una hibridación sp3. Como podemos analizar, y como ya les mencioné, vemos que la molécula está ya correctamente realizada la configuración de Lewis. Entonces podemos analizar bajo estos 2 pares de electrones libres que esto está formando una figura tetraédrica. Esto quiere decir que su hibridación como tal sería sp3. ¿Y por qué sería sp3? Porque si nosotros lo analizamos electrónicamente, muy probablemente en la teoría puedas decir que la molécula es viable y puede funcionar. Lo que pasa es que en la vida práctica, ¿no? Necesariamente existen cosas como la repulsión, como ya les expliqué. La repulsión como tal es que no pueden agregarse o no pueden mantenerse estables electrones que no están correctamente en un ángulo correcto. Esto quiere decir que, digamos, esta parte de aquí, este grupo de átomos de aquí, podría repeler a este y este repele a este y este repele a este. Entonces nunca estaría en estabilidad.
Entonces siempre estaría así moviéndose muy agresivamente, inclusive podría no... Esto podría afectar a la molécula, entonces no sería viable. ¿Cómo podemos evitar que estos dos pares de electrones no, como tal, podríamos decir que no repelan tanto al resto? Pues estos dos pares de electrones podríamos hibridarlos. Eso quiere decir que tendríamos que hibridar la molécula, digo, sí, el átomo de oxígeno a una hibridación sp3. Ya. Entonces tenemos que hibridar de una forma sp3. sp3. Listo. Esto teníamos que hibridar el oxígeno. Entonces, tenemos el oxígeno, ya realizamos otra vez la configuración de Lewis. Entonces podemos ver que, a ver, tenemos 1s2, 2s2 y aquí 2p4. Ya. 1, 2 y 3. Ya, se alcanza. Entonces le rellenamos los electrones. Como ya les mencioné, primero se mencionan los de arriba, primero se agregan los de arriba y los de abajo. Para nosotros realizar una hibridación sp3, tenemos que agarrar todo este grupo de aquí. Eso quiere decir que sería, por lo tanto, un nivel S y tres niveles P. Por eso es que se lo denomina sp3. Pero, para que no nos confundamos y hacerlo más lento primero, determinemos lo siguiente. Como bien sabemos, el nivel S, cuando le estudiamos en su forma, sería solo una pelotita en la cual se encuentran dos electrones. Pero para los subniveles P, como bien se sabe, pues, tienen tres direcciones, como por así decirlo, en el plano cartesiano. ¿Cómo sería? Tendríamos la PX, PY y la PZ. Listo. Entonces, cada eje podría formar un diferente tipo de estructura. Sería así, podría ser así y podría ser así. Listo. Entonces, como vemos, aquí tiene dos electrones. Uno, dos. Aquí tiene uno y aquí tiene otro. Entonces, en el orbital Y y en el orbital Z de parte del subnivel P, podríamos nosotros, todo eso podríamos hibridarlo. Por eso es que les mencioné que seleccionando toda esta molécula, nos sale el sp3. Por eso, un nivel del S y tres niveles del P. Ya. ¿Y esto cómo se hibrida? Podríamos decir que el 2s2, a ver, el 2s2 podría hibridarse así. Y para este esta ya sería la hibridación. Listo. Por otro lado, para los niveles P, estos podrían ser así. Entonces tendríamos, a ver, tendríamos PX, PY y PZ. Podríamos hibridarlos así. Listo. Aquí ya estarían hibridadas las moléculas. Entonces, ahora vamos a pasar a dibujarlas. Ya. Como les mencioné anteriormente, cuando una molécula no se hibrida, pues tiende a tener unas dispersiones, o sea, tiende a repelerse muy probablemente. Entonces, ahorita vamos a explicar la molécula sin hibridar y con hibridación. Ya. Como bien tenemos la estructura de Lewis aquí presente, podemos ver que el átomo de oxígeno está central. Entonces, podríamos dibujarlo así. Esta sería sin hibridar. Sin hibridar. Y el sin hibridar tendríamos el oxígeno aquí. Entonces, hagamos una molécula aquí. Listo. Vemos que tiene dos pares de electrones libres. Entonces, podríamos dibujarle así. Uno, dos, aquí abajo también, acá también, y aquí también. Ya, entonces tendríamos los tres niveles P. Podremos decir que en un nivel de P del oxígeno puede unirse un hidrógeno, debido a que vemos aquí la estructura de Lewis, vemos que está compartiendo un enlace. Entonces podemos agregarle en la molécula, en el átomo. Entonces aquí estaría el hidrógeno. Ya, para el cloro podríamos agregarle en otro eje muy diferente y agreguemos de aquí. El cloro también tiene su estructura misma, entonces podríamos hacerlo así. Entonces, el cloro comparte su electrón, el que necesita, en esta parte de aquí. Entonces, esta sería la molécula sin hibridar. Lo que pasa en esta molécula es que a la hora de que teóricamente exista,
va a tender a repelerse debido a que los ángulos que están formando no van a ser los indicados para que no se repela. Entonces va a tener mucha dificultad a la hora de existir. Por eso es que necesariamente existe la hibridación, porque la hibridación es la respuesta a que las moléculas como tal funcionen bien sin necesidad de, pues, de tender a repelerse. Ahora vamos a pasar a mostrar la molécula con hibridación. ¿Cómo podemos hacer esto? A través de lo que ya les explicamos previamente, de que cuando nosotros hibridamos tiende a formarse una estructura totalmente diferente en base a la cantidad, o sea, el tipo de hibridación que se haga, puede ser CP, SP, SP2, SP3. Como este caso tiene un enlace simple también, por eso es que también podemos usar la SP3, pero también lo podemos explicar a través de la configuración de Lewis. Listo. Entonces, el átomo de oxígeno sería el central. Y las hibridaciones serían estas que están aquí al lado. Listo. Ya. Esto, aquí sabemos que la molécula de oxígeno, pues, tiene dos electrones libres. Y tiene dos electrones libres más o menos por aquí. Ya. Bueno, no, estos no, perdón. Un error. Ya. Tiene dos aquí. Y tiene, aquí va a tener uno que esté agarrado con el hidrógeno que ya les explicamos en la estructura de Lewis. Entonces ahí ya estaría hibridado correctamente el oxígeno con el hidrógeno. Y ahora de momento también tenemos que agregarle el cloro. ¿Cómo le agregamos el cloro? El cloro pues no necesitaba necesariamente hibridación, pero también necesita una estructura muy diferente a la que ya tenía. Entonces tenemos que hacerlo así. Ya. Listo. Esta sería totalmente la molécula hibridada para que toda la densidad que esté, toda la densidad electrónica vaya directamente al oxígeno. Esto quiere decir que del hidrógeno al oxígeno se va a sentir atraído y va a tener una densidad electrónica mayor y este va a tener una densidad electrónica menor. Así está explicado que no se cancelan los momentos dipolares, que no se cancela la molécula, que la molécula sí es polar y que en realidad no se cancela ningún momento dipolar. Lo mismo pasa para el cloro. Se siente atraído hacia el oxígeno. Entonces aquí otra vez se va a generar una densidad, una densidad así, y de parte del cloro, una densidad positiva y de esta parte una densidad negativa. Entonces ahí es donde se demuestra la polaridad de esta molécula. Y ahora tenemos que determinar que teóricamente, mediante cálculos matemáticos, tenemos que determinar si es que este enlace de aquí es polar o si es que es no polar. Como bien sabemos, la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el oxígeno es bastante. Eso quiere decir que el enlace hidrógeno-oxígeno va a ser muy polar y que al hacer el cálculo matemático entre el cloro y el oxígeno va a ser mucho, va a tener mucha diferencia en comparación al hidrógeno. Eso quiere decir que este enlace de aquí, a duras penas, va a ser polar, o sea, levemente polar. Ya, esto lo podríamos explicar a través de valores obtenidos de electronegatividad en la tabla periódica, haciendo la diferencia entre el oxígeno y el hidrógeno y el oxígeno y el cloro. Así tendríamos una resta y dependiendo del valor que nos resulte, pues sabemos el valor, si es que el enlace es electronegativo o no es electronegativo. Como nosotros ya calculamos previamente, pues explicamos esto muy verazmente para que no nos alarguemos mucho en el video. Y ya, ahora tenemos que determinar el peso molecular de nuestra molécula, teóricamente. Ya, sabemos que el cloro, a ver, PM, peso molecular. Sabemos que el cloro tiene un valor de 35.45 gramos mol. Esto tendríamos que sumarlo al hidrógeno, porque solo tenemos uno, que tendría un valor de 1 gramo por mol. Y el oxígeno, que tendría un valor de 16 gramos por mol. Gramos y gramos. Sumando absolutamente todo, tenemos 36.45. Vamos a hacer los cálculos de una suma rápida. 16 más 36.45. Tendríamos un valor de 52.45 gramos por mol, teniendo un peso molecular de 52.45 gramos por mol. ¿Esto qué significa?
que por cada 52.45 gramos va a estar representado el mol. Esto podemos usarlo para cálculos estequiométricos y para diferentes cálculos que requieran, pues, evidentemente, del peso molecular. Listo. Hasta ahora estaríamos explicado absolutamente todo de la molécula, de nuestra primera molécula, el ácido hipocloroso. Ahora vamos a continuar con la siguiente. Listo. Ahora vamos a explicar acerca de nuestra segunda molécula, que es el hidruro de aluminio. También con su fórmula química, que es AlH3. Podemos observar que el hidruro de aluminio posee 3 átomos de hidrógeno y uno de aluminio como tal. Entonces vamos a empezar realizando la configuración electrónica del aluminio. Tenemos aluminio. Tenemos su valor a través de esta tabla. El aluminio tiene un valor de 13. Ya. Entonces podemos poner 13. Ya. Entonces tenemos 1S2, 1S2, 2S2, 2P6. Hasta el momento ya tenemos 10. Ya. Entonces tendríamos 2S. A ver. Tendríamos. Esta parte tendríamos 3S2. Y aquí tendríamos 3P1. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos estos índices de aquí, que sería el número de electrones, no sé si se alcanza a percibir, nosotros sumamos este índice de aquí, tendríamos el total del número de electrones. Entonces tenemos 10 aquí, 2 y 3, 13. Entonces, en el orbital P vemos, en el orbital P vemos que siempre se divide en 3, así como en el D se divide en 5. Entonces, el 2, como ya les mencioné, bajo el principio de exclusividad de Pauli, tenemos que rellenarlo de esta forma. Pero aquí, como solo tiene uno, pues vamos a hacerlo así. Ya. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros vemos que aquí solo únicamente tiene un electrón para parearse. Entonces, ¿qué podría ser la molécula en este caso? Lo que la molécula podría hacer, lo que el átomo podría hacer, es que a través de una promoción electrónica, este átomo se pase al siguiente subnivel del orbital P. Esto quiere decir que este electrón de aquí pasaría a estar aquí. Ya. Esto, lo que se refiere, es una promoción electrónica para que nosotros podamos hacer correctamente la hibridación del hidruro de aluminio, cambiando así la forma de este hidruro, llamándolo sp1p2. Ya. Entonces, cuando nosotros nombramos podríamos decir que su hibridación sería sp2. Ya. Pero de momento esto no lo vamos a seguir explicando. Vamos siguiendo con la configuración electrónica del aluminio. Como ya sabemos, pues el aluminio simplemente tiene un electrón y solo ocupa uno en el espacio. Ya. Entonces, por eso es que nosotros lo hibridamos, porque vemos que tenemos tres átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros tenemos 3 átomos, necesitamos 3 lugares en los cuales el hidrógeno podría acoplarse. Como anteriormente vimos, el hidrógeno solo tenía un lugar donde acoplarse, ahora ya tiene 3, porque en el subnivel S ya tiene 1, en el subnivel P ya tiene otros 2, entonces por eso es que la hibridación sería sp2. Ya, ahora vamos a explicar la configuración de Lewis. Sabiendo que el aluminio es el átomo central. Ya, vemos aquí que en su último nivel tiene 3, entonces pues necesitamos compartir los 3 electrones para completar así el efecto, ¿no? Entonces tendremos el hidrógeno aquí, hidrógeno acá. Formamos un enlace así, un enlace así, un enlace así y un enlace así. Hasta ahorita contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí estaría la molécula representada con la estructura de Lewis. Ya, aquí nosotros podemos ver que siempre se va a realizar una densidad electrónica mayor en los polos de las moléculas, de los átomos de hidrógeno. Y aquí en el átomo de oxígeno se va a realizar una menor. ¿Esto qué puede representarnos? Puede ser un problema en realidad, ya que estas fuerzas a la hora de ser representadas con vectores podrían anular, o bueno, mejor dicho, anulan los momentos dipolares, siendo que la molécula sea apolar, dada su simetría por cancelar las fuerzas electrónicas que están aquí. Eso quiere decir que si nosotros lo trazamos con vectores,
pues podríamos representarlo de esta forma de aquí. Esto quiere decir que como, aparte de que la forma que tiene esta molécula tiene sus vectores así, esto quiere decir que se anulan totalmente las fuerzas dipolares, entonces no tendría momento dipolar. A pesar, ojo, a pesar de que calculando la diferencia de las electronegatividades entre los enlaces de aluminio y hidrógeno, tienen un valor de 0. Déjenme ver, de 0.59, previamente calculada la diferencia, pero a pesar de que esto signifique que el enlace pueda ser polar debido a su estructura y debido a que es una trigonal plana, pues las fuerzas y el momento dipolar se anulan totalmente, a pesar de que los enlaces puedan ser polares, apolares, perdón. Ya, ahora vamos a explicar acerca de la molécula sin hibridad. Como nosotros nos podemos guiar a través de la estructura de Lewis, pues podemos ver también que podríamos ser así. Ponemos sin hibridad. Sin hibridad. Escribimos espacio. Listo. Ya, ahorita tendríamos que escribir el átomo de aluminio. ¿Cómo representamos el átomo de aluminio? Pues de la siguiente forma. Entonces tendríamos el aluminio, ¿no es cierto? Como bien sabemos, el aluminio, en esta parte de la estructura de Lewis, tiene orbitales p. Eso quiere decir que va a tener así. Va a tener, tienes el S, el que acabamos de dibujar, el P que sería así, y como tiene tres dimensiones en el eje X y Z, entonces dibujamos este, el Z por así decirlo, y este el X. No necesariamente esto significa eso, pero como nosotros necesitamos, así como a dimensionarlo más o menos, podremos dibujarlo así. En realidad esto es cuestión de apreciación. La mayoría de veces es cuestión de apreciación. No necesariamente va a ser así, porque a veces pues no todo tiene que ser como nosotros lo dibujamos. Ya, sin hibridar vemos que aquí tendríamos en el S tendríamos dos sin hibridar, ojo, sin hibridar. Aquí tendríamos dos electrones, entonces, y solo tendríamos un electrón aquí, entonces no podría, bajo la perspectiva de que, bajo la perspectiva de que nosotros ya le hacemos el salto electrónico, ojo, perdón, se me olvidó explicar, nosotros ya hacemos el salto electrónico. Tendríamos un electrón aquí, un electrón en el orbital S y un electrón en este, digamos, en este orbital. Eso quiere decir que aquí se agarra un hidrógeno, aquí se agarra otro hidrógeno y aquí se agarra otro hidrógeno. Aquí se presenta el problema. Vemos aquí que tenemos una estructura en la cual prácticamente el hidrógeno se está metiendo con el orbital S. ¿Esto qué representa? Esto representa un problema, debido a que la repulsión como tal ya no se... Ay, si no va a funcionar la molécula. Esta molécula no es viable inclusive de esta forma. Entonces, asegurado, nosotros tendríamos la necesidad de hibridar. Ya, ahora vamos a explicar la molécula hibridada. Entonces, hibridando aluminio en Sp2, como lo mencionamos, tenemos que el aluminio, que con número 13 tendríamos esos últimos niveles, ¿no? 3S1 y 3P2, ya. Tiki, 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 ya. Arriba, arriba y arriba. Todo esto formando el orbital, digo, la hibridación de Sp2. Ya. Hasta ahí lo tenemos todo claro. Ya, a ver, déjeme revisar la cámara. Listo, hasta ahí lo tenemos totalmente claro. Entonces nosotros para hibridar tenemos así las moléculas. 1, 2, perdón, 2 y la tercera. Ya, digamos así. Ya. Entonces, aquí ya podremos nosotros ya representar la molécula de una forma distinta. Poniendo el pequeño orbital S de esta parte de aquí, entonces, del aluminio, entonces aquí agarramos 3. Ya. Aquí es donde ya se puede unir cada hidrógeno con la molécula, con el átomo de aluminio. Entonces aquí tendríamos un hidrógeno, aquí tendríamos otro hidrógeno y aquí tendríamos otro hidrógeno. Esto sería ya la molécula hibridada a través de la hibridación sp2 y tenemos que considerar además los momentos dipolares. Como ya les mencioné, en la estructura de Lewis, debido a su estructura trigonal plana, como pueden ver, así un triángulo plano, esto puede afectar directamente a que se cancelen totalmente, como ya les mencioné, a pesar de que nosotros tengamos una diferencia en sus enlaces de electronegatividad que le da polar, pero debido a su estructura, pues se anula. Esto, ¿cómo lo podríamos representar bajo vectores? Que tenemos aquí el aluminio, tenemos fuerzas hacia aquí, fuerzas hacia acá y fuerzas hacia acá.
Aquí se presenta un problema. Ven que todo se dispersa, entonces no genera ningún momento dipolar. Entonces, de estas partes de aquí tendremos una densidad muy diferente a la del medio. Entonces, principalmente este tipo de situaciones son las que hacen que la molécula se anule totalmente su momento dipolar. Ya. Y ahora vamos a calcular como último requisito, vamos a calcular el peso molecular. El peso molecular de este compuesto podemos determinarlo a través de la suma de los valores del aluminio más los valores del hidrógeno. Entonces, el peso molecular del aluminio tendríamos que es, déjenme ver, peso atómico 26,98. Aproximémoslo a 27. Tiene un valor de 27 gramos mol. Y el hidrógeno, como son 3 tenemos que multiplicarlo por 3, ¿no? Sería 1 gramo mol por 3. Porque tiene tres átomos de hidrógeno, ojo. Ya. Ay, perdón. 3 mol por 3. Ya. Sumando, pues evidentemente nos sale que el peso molecular del hidruro de aluminio, el AlH3, sería de 30 gramos mol. Así nosotros explicamos a través de a través de gráficos y a través de configuraciones electrónicas, cómo una molécula podría hibridarse y cómo determinar si es que una molécula es viable o no. Esto principalmente nos ayuda al futuro estudio, ¿no? Que prácticamente en química orgánica, como tal, hemos consultado, que ahí también se puede usar, también se usa el conocimiento de las hibridaciones y demasiado. Como al principio les mencioné, la resonancia electrónica busca estabilizar a la molécula a través de las hibridaciones, a través de sus parecidos y formando enlaces. Entonces esto es muy fundamental, es fundamental entender para futura investigación y para futuro conocimiento. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por prestar atención al video y nos veremos en una próxima situación. Gracias.